Hola a todos, bienvenidos a la práctica 3 de esta serie de videos para aprender electricidad y electrónica industrial. En la práctica anterior realizamos el encendido con retención de una lámpara con contactores. En este circuito, como se muestra aquí, logramos hacer que se encendiera una lámpara y se apagara únicamente cuando nosotros presionábamos el botón de paro. En esta práctica 3 subiremos un poco el nivel de complejidad y haremos el encendido de dos lámparas con dos contactores incompatibles pasando por paro. El circuito a desarrollar es este y podemos en este circuito identificar los elementos que lo componen. Tenemos un interruptor normalmente cerrado que funciona como botón de paro, dos interruptores normalmente abiertos que van a servir para encender las lámparas, dos contactores, el primero de ellos etiquetado como K1, aquí tenemos la bobina, dos contactos normalmente abiertos y un contacto normalmente cerrado. También tenemos el segundo contactor etiquetado como K2, donde tenemos aquí la bobina, dos contactos normalmente abiertos y un contacto normalmente cerrado. Y por último tenemos dos lámparas piloto. El circuito funciona de la siguiente manera. Tenemos dos bobinas, pues son dos contactores diferentes. Esta bobina se energiza cuando presionamos el interruptor y tiene la misma configuración de retención que utilizamos en la práctica 2. Por ello, cuando se energice esta bobina, este contacto va a quedar cerrado y no se va a desactivar o no se va a abrir hasta que nosotros presionemos el botón de paro. Cuando la bobina esté energizada, estos dos contactos normalmente abiertos van a estar cerrados, permitiendo así que la lámpara se encienda. Pero por otro lado también, este contacto que es de normalidad cerrada se va a abrir, impidiendo así el flujo de corriente hacia esta bobina, hacia la bobina del segundo contactor. Entonces, una de las dos lámparas va a estar encendida, pero la otra no. Para que nosotros podamos pasar de encender esta lámpara a esta lámpara, tenemos antes que apagar esta con el botón de paro. Por eso la práctica se llama pasando por paro. Entonces, ahora, para el armado físico, antes tenemos que mencionar que, como se dijo en la práctica 1, el contactor con el que nosotros contamos es del modelo 3RT1025-1A. Este modelo en particular tiene únicamente tres contactos principales. Estos contactos principales son normalmente abiertos, pero como se mostró aquí en el circuito, nosotros también necesitamos un contacto normalmente cerrado. Por ello vamos a utilizar dos bloques de contactos auxiliares, uno para cada uno de los contactores. Entonces, adicionando este bloque de contactos auxiliares, ya tenemos el contacto normalmente cerrado que se va a abrir cuando la bobina de este contactor o de cada uno de los contactores se energice. Entonces, así va a funcionar, como ya se mencionó en la práctica 1. Cuando la bobina se energice, los contactos normalmente abiertos se van a cerrar y los contactos normalmente cerrados se van a abrir. Entonces, físicamente vamos a tener dos contactores, sus dos bloques de contactos auxiliares para tener el contacto normalmente cerrado, un interruptor normalmente abierto y una lámpara piloto para cada uno de los contactores, el interruptor normalmente cerrado que va a funcionar como botón de paro, y vamos a etiquetar todos los elementos para que visualmente sea más fácil de entender las conexiones. Tenemos entonces la línea y el neutro. Iniciaremos conectando de la línea hacia el interruptor de paro, marcado como P, luego del interruptor P al interruptor M1 y luego conectaremos el interruptor M1 en paralelo al contacto normalmente abierto del contactor 1. Haremos lo mismo con el interruptor M2 hacia el contacto normalmente abierto del contactor K2. Luego vamos a interconectar los dos primeros contactos normalmente abiertos y vamos a interconectarlos del contactor 1 al contactor 2. Porque como vemos en el circuito, están unidos al mismo punto.
Posteriormente, del segundo contacto del contactor 1, vamos a unirlo hacia un extremo de la lámpara, y también del segundo contacto del interruptor 2 hacia el extremo de la lámpara H2. Posteriormente, del interruptor M1 hacia el contacto normalmente cerrado del contactor 2, y del interruptor M2 hacia el contacto normalmente cerrado del contactor K1. Finalmente, del extremo del contacto normalmente cerrado K2, del contactor K2 hacia la bobina, pero la bobina del contactor 1, y luego también del otro extremo del contacto normalmente cerrado hacia el borne A1, pero del contactor K2. Y finalmente haremos las conexiones restantes que van hacia el neutro, que va de A2, los dos bornes de conexión de cada contactor y los otros extremos de las lámparas piloto. En simulación se arma de la siguiente manera. Como siempre, iniciamos poniendo los bornes de línea y de neutro para poder energizar el circuito, y vamos a ir poniendo cada uno de los elementos que lo componen. Primero vamos a poner el interruptor normalmente cerrado, dos interruptores normalmente cerrados, porque es uno para cada lámpara, normalmente abiertos, perdón, un interruptor normalmente cerrado que es el que funciona como botón de paro, los dos contactos que van en paralelo hacia el interruptor normalmente abierto. Vamos a poner también el contacto normalmente cerrado que va en serie a esos interruptores, y posteriormente las bobinas que van en serie a ese interruptor. Ya por último ponemos los contactos normalmente abiertos que van hacia las lámparas piloto. Ponemos dos también, el primero, el segundo, y finalmente las lámparas piloto. Ya que tenemos ahora todos los elementos, empezaremos a hacer las conexiones correspondientes. Tenemos entonces de la línea hacia el interruptor normalmente cerrado, conectamos el interruptor y el contacto en paralelo, y luego interconectamos todos los bornes superiores de los contactos porque estos van al mismo punto. Como van al mismo punto, cuando nosotros presionemos este interruptor, lo que va a hacer es desenergizar todo, pues impedirá el flujo de corriente a través de esta línea. Terminamos de hacer las conexiones hacia las lámparas piloto, luego hacia las bobinas y finalmente las conexiones del neutro. Ahora, algo que tenemos que hacer es cambiar los nombres de todos los elementos, pues recordemos que en la práctica 2 se vio que si se ponen nombres idénticos, lo que sucede es que se asocian, y cuando presionas uno, el otro también se cierra o se abre con el mismo accionamiento. Entonces ponemos todas las etiquetas para los contactos del contactor A1 y del contactor A2. Ese es el interruptor M2, el contacto K1, la bobina del contactor K2, el contacto 2, el contacto 1, el contacto 2 y las etiquetas para las lámparas piloto. Entonces, ahora que lo corramos, tenemos que observar
el funcionamiento que describí al inicio. Entonces sí, ya vimos que cuando presionamos el interruptor se enciende la primer lámpara piloto y se apaga hasta que presionamos el botón de paro. Ahora encendemos la segunda lámpara y vemos que por ningún motivo se enciende la primera hasta que apagamos por completo e intentamos encender otra vez. Ahí ya encendió la segunda lámpara, apagamos. Ahora encendemos la primera lámpara, la segunda lámpara no se prende y ya vimos que funciona y ahora es momento de replicarlo.